La Tribuna Radio. La voz del patriotismo. Revisionismo histórico y cultural. Disertaciones con Pablo Santa Cruz de la Vega. Fundador y líder del movimiento veganista, autor de Proyecto Omnis, Metaética y la Doctrina Veganista. Un espacio para resignar la cultura. Porque la cultura es nuestra mejor arma. Revisionismo histórico y cultural. Un saludo a todos los oyentes de este espacio. Soy Pablo Santa Cruz de la Vega, nuevamente con revisionismo histórico cultural. Bien, gracias por el interés de toda la gente al programa. Quiero redondear ahora algunos conceptos para que entremos de lleno a la comprensión del demiurgo, que es el sujeto colectivo. Importante todavía hacer algunas aclaraciones referidas a uno mismo, es decir, conócete y conocerás el universo. Había sido verdad, señoras y señores. Por eso es tan importante la psicología. En este sentido, vamos a hacer un breve análisis pormenorizado y además una especie de recordatorio de todo lo que hablamos en el anterior programa. Hablamos de la psique. Vimos que la psique es una gran esfera. El alma es una gran esfera. Y para comprender su conceptualización, que es bastante compleja, usamos pues la analogía de las esferas. Pues el alma tiene varias esferas que trabajan mancomunadamente para manifestarla en el mundo. Dijimos que esa energía se manifiesta a través de una esfera racional, una esfera afectiva o emocional, y hablamos de una esfera instintiva. Cuando estas tres esferas se entrelazan, forman una especie de campo integrado por las tres. Imaginen que se unen las esferas excéntricas. Al unirse, esos campos, esa intersección de campos entre las tres esferas, forman lo que llamamos una esfera muy importante, la esfera que ahora se llama esfera inconsciente, el inconsciente, objeto de estudio del psicoanálisis. Es ahí donde se alojarían todos los problemas que puede tener un ser humano, justamente porque son inconscientes. Entonces, resolver estos problemas sería llevar a la esfera de luz, no solo racionalizar, sino concientizar su significado, el significado de todos esos contenidos racionales, afectivos, instintivos que están en el inconsciente. Bien, estamos hablando de una cuarta esfera psicológica llamada la conciencia, objeto de estudio de todas las ciencias metafísicas de la New Age, llamémosla sinárquica, hoy por hoy, ¿no? Alcanzar la conciencia, lograr la conciencia, conciencializar absolutamente todo. Ser consciente significaría el máximo logro de un ser humano según la psicología convencional y según la metafísica convencional. Ser conscientes, lograr la conciencia. Y es algo elevado, evidentemente, para el ser humano promedio de nuestros tiempos globalizado, del cual se pretende que no sea consciente. Vamos a ver aquí una política nacionalista en todas las naciones para tratar de que el pueblo, las bases, la masa, los gobernados sean conscientes de algunas cosas para poderlos regir y gobernar.
Sin embargo, la conciencia superior, ser consciente de sí mismo, ser consciente del universo, imagínense, ser consciente de sí mismo como ente, ser consciente del universo como ente, ser consciente de Dios, son palabras mayores. Y por eso esto está dirigido, esta enseñanza esotérica que se practica en todas las sectas sinárquicas, llámese masonería, llámese gnosticismo convencional, llámese metafísica, teosofía, llámese budismo, llámese taoísmo, llámese I Ching o yoga, está dirigido a este objetivo y solamente para ciertos escogidos, elegidos entre comillas, evidentemente. No es para todos. El resto de la masa está por estar y vive por vivir. Sí, es estimulada muy fácilmente por las esferas sensoriales. Esas esferas psíquicas se relacionan simplemente a todo lo material. Sus estímulos son materiales. Es el materialismo en el que vivimos en estas instancias de los últimos tiempos sinárquicas. Y es la madre del cordero de todos los males por los que atraviesa la humanidad ahora. Si vamos a ver la bajeza social, vamos a ver que son estimulados muy fácilmente con las pasiones más bajas y más simples, ¿sí? Entonces, ya con esto hemos redondeado. Miren, estamos hablando de varias esferas. Hay que tratar de hacer consciente el inconsciente y se forma una cuarta esfera llamada esfera de conciencia, que muy pocos individuos la tienen bastante desarrollada. Generalmente son individuos muy cultos, cultivados en sectas sinárquicas, que han tenido el contacto con información relevante, información que va más allá del espectro cultural al que nos tienen acostumbrados en colegios y universidades. Sí, esta gente es la que está ahora rigiendo los destinos del planeta, están en la más alta dirigencia de las organizaciones mundiales, ONGs y otras instancias, lobbies, que se sirven de estos sujetos para concretar sus planes de dominación. Bien, entonces es muy importante contar con sujetos que tengan cierta cultura, cultivados para que funciona esta esfera de conciencia muy cara para la sinarquía. Evidentemente, debemos reconocer que en los aspectos convencionales, y si yo fuera convencional les diría que es la esfera más importante, pero no, estamos en metaética. En metaética tenemos que hablar de una esfera metaética, de una esfera que pueda salirse de la influencia energética de las esferas más bajas, incluida la esfera de conciencia, que por ser en algunos individuos muy desarrollada, también jala a los planes sinárquicos, a los planes de la sinarquía, ¿no? Ellos desarrollan la conciencia de acuerdo a una estructura cultural. Si tú eres consciente de esa estructura cultural y estás de acuerdo con esos parámetros o esas ideas fuerza, entonces eres parte de la sinarquía. Y por eso hay tanta oposición hacia la gente que es disidente o tiene un pensamiento disidente. En ese contexto, la esfera de conciencia jala muy fuerte. Pero igual, en la mayoría de las personas, la esfera racional jala muy fuerte, son demasiado racionales, no podrían entender a un Leónidas, por ejemplo, de espartano, y cómo se enfrentó a 500,000 de persas. Dirían, no es racional. Sí, no es racional. Pero entonces, ¿Leónidas sería emocional? No, tampoco es emocional, porque un emocional simplemente temblaría de miedo, ¿sí?, ante los 500,000 persas y no estaría en las Termópilas. Ni siquiera se daría o se tomaría la molestia de ir a combatir, porque sabría que le espera una muerte segura. Entonces, Leónidas tampoco es emocional, tampoco es instintivo, y tampoco este llamado a estar en las Termópilas es un estímulo inconsciente, porque si no, no tendría ningún
sentido para ir a pelear a las Termópilas. Entonces, señoras y señores, ¿qué era Leónidas el Espartano? Muy bueno utilizar a Leónidas el Espartano como prototipo de lo que queremos explicar. Y lo que pretende la metaética, que ustedes tengan la noción de una poderosa esfera que no es consciente, no necesita la conciencia para actuar, no necesita la racionalidad para actuar, no necesita la emocionalidad para actuar. Por ende, no es instintiva, porque son estas esferas mancomunadamente las que forman el inconsciente, por lo tanto tampoco es inconsciente. ¿Sí? Es una esfera superior. Y todos ustedes se preguntarán, ¿y de qué esfera estamos hablando? ¿Qué puede ser esta quinta esencia? Y realmente es una quinta esfera, ¿no? Ustedes saben, ¿no? La quinta esencia, y todo el mundo busca ese quinto elemento. Hay una película que se llama The Fifth Element. Bueno, ustedes saben que había una película llamada El Quinto Elemento, ahí nos hemos quedado. Bien, entonces, todo el mundo busca esta quinta esencia, ¿no? Es la piedra filosofal de los alquimistas. Es aquella gema del grial para los hiperbóreos. Bueno, metafóricamente hablando. En la metaética la llamamos esfera volitiva. Para la sabiduría hiperbórea es la esfera ere, que es lo que les mencioné en el programa anterior. Y ustedes se habrán preguntado, ¿ere? ¿Qué ha querido decir con ere? ¿Será la letra ere? No, ere es una palabra germana que significa honor. Entonces aquí hay una clave muy importante. Es la sabiduría hiperbórea que nos otorga esa clave, ¿no? Es una esfera llamada honor. Bueno, y uno se preguntará, ¿cómo construimos una esfera llamada honor? Entonces, el honor no está en la racionalidad, el honor no está en la emocionalidad, el honor no está en lo instintivo, el honor no está en lo inconsciente, el honor no es inconsciente. Entonces, caramba, ¿cómo lo aprendemos? ¿Cómo podemos aprender algo que no es cognoscible para nuestras esferas psicológicas? Y ahí el problema del alma. El alma no puede sentir honor. Un ser humano no puede sentir honor. Entonces, remitiéndonos al programa anterior, resumamos estas esferas. El ser humano, sí, es no solamente cuerpo, esfera física, y mente, esfera psíquica, alma, que interactúa con la esfera material para hacer el ser humano, ¿no? Dotarlo de energía y movimiento, dotarlo de existencia material, sino que también somos espíritu. Y es ahí donde la metafísica, es ahí donde la teología, es ahí donde la gnosis convencional y todas las ciencias confunden alma con espíritu. No saben la diferencia. ¿Qué es el espíritu? Bueno, desde ya les digo que la única doctrina que explica positiva, científica, epistemológica y absolutamente qué es el espíritu y la diferencia con el alma es la sabiduría hiperbórea. Nosotros lo que hacemos en metaética es tratar de darle un sentido académico a una doctrina metafísica muy superior, darle consistencia aprehensible. Por eso es tan importante que ustedes lleguen directo a la sabiduría hiperbórea. Primero con el misterio de Belicenavilca, después con los fundamentos de la sabiduría hiperbórea. ¿Por qué el Belicenavilca? Porque como los cuentos, mitos, leyendas, nos pone en contacto la significación de estas fuentes con valores inaprehensibles para el alma, pero sí para un Leónidas espiritual. Estamos viendo que Leónidas el Espartano era un ser espiritual, llamado en la sabiduría hiperbórea, por ejemplo, guerrero. Sí, viria. Eso es un viria, es un guerrero. O sea, no es una persona convencional que pertenece a una casta menor, sino es una casta
Ya, los materialistas dicen privilegiados, no privilegiados en el sentido material, sino una casta muy especial que tiene un legado sanguíneo, un legado de sangre. Y aquí estamos entrando a tocar otra vez palabras mayores, ¿sí? Entonces, para que ustedes puedan comprender, vamos a remitirnos a la metaética. Ya hemos hablado muy sucintamente ahora de lo que es la esfera, esta esfera extrapsicológica. La llamamos volitiva. Vamos a tratar de sintetizar. Y esto es muy importante. Antes de entrar al estudio del sujeto psicológico, porque si estamos analizando un microcosmos, cuando lo tengamos perfectamente estructurado, de tal manera que pueda ser aprehensible su comprensión, entonces podremos recién tratar de comprender a un sujeto colectivo. Vimos que las funciones de la esfera racional, afectiva, consciente o inconsciente consisten, además de su función primaria, razonar, traumatizar, sentir y acumular respectivamente, en soportar un registro específico de memoria. Lo dijimos en el anterior programa. ¿Sí? Todo es energía. Y el mundo exterior nos estimula energéticamente, ocasionando un trauma. ¿Sí? Lo vamos a ver en la explosión del átomo. Y también lo vamos a ver en la tan cacareada pseudociencia todavía, pero muy aproximativa a realidades metafísicas, que es la física cuántica. Entonces, estos estímulos que causan traumas dejan un registro. Y ese registro es lo que también hace muy especial al ser humano, porque el ser humano es una memoria, somos una memoria. Y ahí nace la idea, ¿no?, de las personas que pueden ver un poco más allá, de preguntarse, ¿qué pasaría si recordaríamos las vidas pasadas? Se guardan esos registros en el alma. Si el alma es inmortal, transmigra a otros cuerpos. Entonces tenemos la capacidad de abrir esos registros de vidas anteriores. Imagínense lo que significaría. No volveríamos a cometer los mismos errores. Eso es tema de otra conversación que tal vez tengamos en este espacio. Por el momento solo me corresponde seguir en orden y que ustedes puedan comprender lo que tratamos de expresar con la metaética. Dijimos que somos memorias. Todas las esferas acumulan memorias. Así la esfera racional soporta registros racionales, conceptuales, constructos de significación. La esfera afectiva registra traumas, afecciones. La esfera consciente, por su parte, registra sentidos relevantes de lo experiencial. ¿No? Son conceptos más complejos, ¿no?, que van progresando en un devenir histórico. Por ejemplo, la democracia. Quienes son más conscientes de lo que significa ser democrático. Vamos a tratar de aclarar. La esfera racional es una memoria conceptual. La esfera afectiva es una memoria traumática. La esfera consciente, una memoria representativa. Y la esfera de sombra, una memoria virtual integrada. Las contrapartes físicas de cada memoria conforman la totalidad de la esfera sensorial. Las inercias que se encuentran en la esfera de sombra son manifestaciones de una especie de voluntad mecánica o instintiva de efecto inevitable para el sujeto psicológico. El espíritu se manifiesta de una manera inexplicable para el alma, como la vida misma. Sí, por eso todo ser vivo tiene un principio inteligente. Y esto está más allá de toda enseñanza que nos puedan brindar al respecto en colegios, universidades y tratados de cualquier tipo. Profundizar sobre esto es importante, pero no lo podemos hacer así de simple, en pocas palabras y en un espacio como este. Por eso hasta aquí tenemos, creo, el plexo psicológico completo de un ser humano y sus funciones. A ver, razonar o cognocer, afectar o emocionar, sentir o representar, acumular o intuir instintivamente. Todas estas funciones son psicológicas, por lo tanto funcionan a niveles éticos, entiéndase bien, éticos, no metaéticos.
Por esa razón es que hemos hecho toda esta exploración para tratar de explicar qué es la esfera Ere en sabiduría hiperbórea. Esfera volitiva para la metaética. Sí, esta quinta esfera, un estado extrapsicológico. Por eso nadie puede explicar a Leónidas. Solo podemos, los que nos conmovemos con su gesta, recordar que tal vez en algún momento nosotros hemos vivido eso, o hemos sido parte de eso. Es un recuerdo. En sabiduría hiperbórea se llama ese recuerdo amor, un recuerdo de inmortalidad. Amor no es un sentimentalismo pusilánime. Amor es una palabra muy fuerte cuyo significado se ha perdido y la recupera la sabiduría hiperbórea. Recordamos algo al ir a ver 300 estar sentados en la butaca y llorar, ¿no? Al final de la película, muy conmovedora, porque recordamos algo que no podemos razonar. Tal vez no es emoción. O sea, las emociones están muy directamente relacionadas con el estímulo físico. Yo tengo hambre, no me dan de comer, lloro. Aquí estamos hablando de un estado espiritual. Y les voy a dejar este tip interesante, en forma de una metáfora, para terminar este programa y dejarlos picados para ya entrar al estudio de los aspectos colectivos. Fui invitado a una cena como parte del movimiento veganista. Se estaba haciendo una convención y una reunión de todos los grupos, entre comillas, espirituales. Nos invitaron a compartir una cena vegetariana en un centro hinduista. Me acuerdo de una comida riquísima con mucho curry. Bien, antes de comenzar la cena, ellos compartieron parte de sus creencias y su espiritualidad. Para los que no somos hinduistas, y seguramente muchos de ustedes no lo son, era algo realmente nuevo. Para ellos, toda la sabiduría habida y por haber, y todo lo espiritual y la liberación misma, están expresados en un mantra. Algún día voy a explicarles qué es un mantra a los que no tienen trayectoria gnóstica y deben estar diciendo con qué se come. ¿Qué es un mantra? En la religión judeo-cristiana, entre los católicos y los cristianos, o judeo-cristianos, se dice verbo, el verbo. Como les dije, el Hare Krishna, Hare Hare, debe expresarse correlativamente tal cual es y cantarse hasta alcanzar un estado espiritual. Esa es la creencia de los Hare Krishnas. Por eso están cantando el mantra día y noche. Entonces, antes de cenar, yo me acuerdo que teníamos mucha hambre, sube una de las miembros femeninas de esta agrupación hinduista en Bolivia. Una muchacha muy joven de unos 20 años, entre 20 y 25 años. Había unas personas que hacían el acompañamiento percutivo y empezó a cantar el Hare Krishna. Bueno, nosotros dijimos va a ser el Hare Krishna, como nosotros cantamos el himno nacional, dura 2 minutos y medio, y a comer, y teníamos mucha hambre porque la comida olía muy rico. Entonces estábamos esperando. ¿Cuál sería nuestra sorpresa? La chica empezó a cantar y no paró después de 45 minutos. 45 minutos. En esos 45 minutos nosotros, bueno, al menos yo, no pude dejar de estar concentrado en su acto. Y decía, pucha, ¿qué pretende? ¿Va a suceder algo milagroso, algún portento en algún momento? Para mi sorpresa, lo que se produjo fue un estado en ella que para una persona convencional sería melancólico. Melancolía. Se puso a llorar. Después de 45 minutos cantando el mantra, ¿no? Terminó el ritual. Es decir, ellos tienen que cantar el Hare Krishna hasta alcanzar un estado espiritual. Y ese estado espiritual está relacionado con una melancolía. Es un recuerdo de algo. Increíble. Por eso, y lo decimos los metaéticos, no hay que subestimar ni
ser prejuiciosos con estas tendencias religiosas, sectarias o como quieran llamarlas, que tienen milenios, como es el hinduismo. Una lección. Entonces estamos viendo aquí que de alguna manera es muy importante diferenciar la emocionalidad de las esferas emocionales bajas, que simplemente sufren estímulos y reaccionan ante el mundo fenoménico de la materia, y otra cosa es sentir algo internamente inaprensible que te lleva a un recuerdo de algo y ocasiona esta melancolía, que no es un estado emocional, sino un estado espiritual. ¿Qué es el honor? La esfera volitiva que tenemos que cultivar es la acción. La sabiduría hiperbórea la llama acción graciosa. ¿No? Para nosotros lo gracioso es algo chistoso. No. Es la acción emanada de ese recuerdo espiritual. No proviene el estímulo del alma, sino proviene del espíritu. Y al ser un estímulo espiritual, inmaterial, intangible, solamente percibible para uno, nos sentimos yo. Nos sentimos yo. Como Hitler cuando escribe mi lucha, lo mío. Y cuando uno abre el texto, entonces puede ver una exuberancia existencial que Hitler comparte con nosotros. Sí, es el verdadero político, es el verdadero dirigente, nos inspira a sentir lo mismo. Es hacia adentro, no hacia afuera, pero el líder lo tiene que expresar hacia afuera para que nosotros lo sintamos adentro. Es el avatara, es el líder carismático. Y bueno, ustedes van a encontrar una serie de definiciones al respecto cuando hagan reflexiones acerca de su propia religiosidad. Entonces, eso es lo que nos permite sentir el honor de decir la verdad, el honor de hacer lo correcto, el honor de sacrificarnos, autosacrificarnos, ¿sí? ¿Quién se autosacrifica? Ahora, nadie. Un líder, una persona metaética. ¿Sí? Es lo que nos llama a luchar, lo que nos llama a arriesgar, lo que nos llama a conmover, lo que nos llama a liberar. La liberación. Estamos ahora, y van a saberme disculpar los que están escuchando, ante conceptualizaciones que tal vez nunca antes se han hecho. Vuelvo a dar las gracias por toda la ayuda y el soporte que significan para nosotros la sabiduría hiperbórea. Así que, señores argentinos, hispanoamericanos, algún día se acordarán de mis palabras. Conmigo será hasta el próximo programa. Gracias. Espero que no haya sido tan, tan ambiguo en esta muy difícil alocución que me tocó. Muchas gracias a toda la audiencia por el apoyo, a la Tribuna Radio por el espacio, a Andrea Victoria Cano por el gran trabajo que está haciendo. Será hasta la próxima semana. La Tribuna Radio 2020.